Vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje de casi 800 años, nada menos, que arranca en el 711 y termina en 1492. Es un periodo que lo cambió absolutamente todo en la península ibérica. Hablaremos de conquistas, sí, pero también de reinos que nacían y morían, y sobre todo de un encuentro, a veces violento y a veces fascinante, entre tres culturas que dejó una huella imborrable. Fijaos en esta escena. Parece la típica corte de un rey medieval, ¿verdad? Pero la pregunta clave es, ¿la corte de qué rey? ¿De uno visigodo? ¿Musulmán? ¿Cristiano? Y esta pregunta, que parece sencilla, es en realidad el centro de toda esta historia, porque define quién tenía el poder en cada momento en una tierra que en realidad era de todos y de nadie a la vez. Bueno, para no perdernos en estos 8 siglos, que se dice pronto, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Empezaremos con el derrumbe de un reino, veremos el increíble esplendor de Al-Ándalus y cómo a la vez surgió una resistencia en el norte. Luego, el momento clave, el punto de inflexión donde todo cambia de nuevo. Y acabaremos con el legado. ¡Qué legado! Y todo empieza de golpe, de forma casi fulminante. Corría el año 711 y un reino que llevaba siglos dominando la península, el reino visigodo, se desmorona como un castillo de naipes. A ver, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que un reino tan asentado cayera de forma tan rápida? Pues como casi siempre la respuesta está dentro. No fue una sola cosa, fue la tormenta perfecta. Por un lado, una guerra civil salvaje por el trono. Por otro, una crisis económica y social que lo tenía todo patas arriba. El reino estaba, vamos, en las últimas. Así que cuando las fuerzas musulmanas de Tarik cruzaron el estrecho, se encontraron un enemigo muy debilitado y le dieron el golpe de gracia en la batalla de Guadalete. Y ojo, que no todo fue a sangre y fuego. Muchos nobles visigodos, viendo el percal, prefirieron pactar para conservar sus tierras. Y tras la caída de los visigodos, no queda un vacío, ni mucho menos. Nace algo completamente nuevo, poderoso y fascinante: Al-Ándalus. Lo que empezó siendo una provincia más del lejano califato de Damasco, acabó convirtiéndose, por méritos propios, en uno de los grandes centros de poder y cultura del mundo. Mirad qué evolución. Empezó como un simple emirato dependiente, pero en el 756 llega a la península Abderramán I, un príncipe que había escapado de una masacre en Damasco, una historia de película, y lo convierte en un emirato independiente. Rompe con el poder central de Bagdad. El momento cumbre, el apogeo total, llega en el 929, cuando Abderramán III da un golpe en la mesa y se declara califa. Córdoba se convierte en la capital de Occidente. Pero claro, todo lo que sube, baja. En 1031 el califato se rompe en 1000 pedazos, los reinos de taifas. Es que es difícil exagerar la importancia de Córdoba en esa época. Se dice que era, junto a Bizancio, el faro cultural de toda Europa. Para que nos hagamos una idea, pensemos en la biblioteca del califa Al-Hakem II. Se dice que tenía 400.000 volúmenes, en un tiempo en que un monasterio en el resto de Europa se consideraba rico si tenía un centenar de libros. Una auténtica barbaridad. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo se vino abajo ese poder? Pues lo que a menudo derriba los grandes imperios, una guerra civil interna conocida como la Fitna. Empezó tras la muerte del caudillo Almanzor y básicamente desgarró el califato desde dentro. De tener un poder único y fuertísimo se pasó a un caos de pequeños reinos de taifas, a menudo peleados entre sí. Vale, mientras Al-Ándalus vivía su esplendor y su posterior caída, ¿qué pasaba en el norte? Pues allí, en las zonas montañosas donde el dominio musulmán nunca fue total, se estaba gestando la resistencia. Poco a poco empezaban a nacer los reinos cristianos. Al principio eran núcleos muy pequeños, casi insignificantes. El primero, el legendario, el de Asturias, que nace con la victoria de Pelayo en Covadonga. Luego, en los Pirineos, van surgiendo otros, el de Pamplona, que luego sería Navarra, y el de Aragón. Y al este, el mismísimo Carlomagno creó lo que llamó la Marca Hispánica, los condados catalanes, que funcionaban como una especie de muro de contención, una zona fronteriza para frenar a los musulmanes. Y aquí viene una de las grandes claves de este periodo, una especie de ironía histórica. Mientras Al-Ándalus se fragmentaba en decenas de taifas, los reinos cristianos hacían justo lo contrario, empezaban a unirse. El gran ejemplo es la unión de las coronas de Castilla y León bajo Fernando I. De repente tenían un reino mucho más grande y poderoso con el que hacer frente al sur. Y con este nuevo panorama, un sur dividido y un norte cada vez más fuerte y unido, llegamos a un periodo fundamental. Un par de siglos en los que la balanza del poder en la península se va a inclinar de forma decisiva, y esta vez para no volver a cambiar.
Si tuviéramos que marcar una fecha en rojo en el calendario, sería esta, 1085. Ese año, Alfonso VI de Castilla conquista Toledo. Y esto no fue una conquista más, era Toledo, la antigua capital del reino visigodo. El golpe simbólico y estratégico fue tan brutal que los reyes de taifas aterrorizados tomaron una decisión desesperada, pedir ayuda a los almorávides, un imperio de guerreros durísimos del norte de África. La llegada de los almorávides y después de otros guerreros norteafricanos, los almohades, fue un auténtico shock. Frenaron en seco el avance cristiano y por un momento pareció que todo podía dar la vuelta otra vez. ¿Pero fue solo un espejismo? ¿O quedaba por librarse la batalla que de verdad iba a decidirlo todo? Pues sí, vaya si quedaba. En el año 1212, en las Navas de Tolosa, un ejército formado por una coalición de reinos cristianos se enfrentó al enorme ejército almohade y lo destrozó. Las consecuencias fueron demoledoras para al-Ándalus. El poder almohade se derrumbó, su fuerza militar quedó hecha añicos y la balanza, ahora sí, se inclinó para siempre del lado cristiano. La puerta para la conquista de casi todo el sur estaba abierta de par en par. Hemos hablado mucho de reyes, de batallas, de fronteras que se mueven sin parar, pero ¿cómo era la vida de la gente en Al-Ándalus? ¿Y qué nos ha quedado de toda esa época que poco a poco iba llegando a su fin? La sociedad andalusía era, sobre todo, muy diversa. Podríamos imaginarla como una pirámide. Arriba del todo, la élite, la aristocracia árabe, la jasa. Por debajo, la inmensa mayoría de la gente libre, la amma, comerciantes, artesanos, campesinos. Y luego estaban los no musulmanes, cristianos mozárabes y judíos. Y esto es muy interesante. Podían mantener su religión y sus propias autoridades, pero a cambio de pagar un impuesto especial. Y por supuesto, en la base de todo, los esclavos. El legado que dejó Al-Ándalus es que es inmenso. Lo vemos en todas partes, incluso sin darnos cuenta. En la agricultura, por ejemplo, trajeron técnicas de regadío súper avanzadas y cultivos nuevos como el arroz, la caña de azúcar o el azafrán. En la ciencia, figuras como el filósofo Averroes o el médico Maimónides fueron gigantes que ayudaron a despertar a Europa. Y bueno, en arquitectura, ¿qué decir? Nos dejaron joyas como la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada. Y así, después de siglos de avance cristiano, conquista a conquista, llegamos al final del camino. El último bastión musulmán, el Reino Nazarí de Granada, se rinde a los reyes católicos en 1492. Con la caída de Granada se cierra un capítulo de 781 años de historia. Casi nada. Y después de todo este recorrido, queda una última reflexión, ¿no? Si miramos atrás, a esos 8 siglos, ¿qué estamos viendo? ¿Simplemente una larga historia de guerra, de conquista y reconquista? ¿O es más bien la historia de una creación cultural increíblemente compleja, de un conflicto constante, sí, pero también de una convivencia que nos dejó una huella que perdura hasta hoy? Quizás la respuesta correcta es que no hay que elegir. Fue exactamente las dos cosas a la vez.